Buenas tardes, señores, nuevamente con todos. Para esta segunda sesión les vuelve a hablar el letrado Carlos Alberto Pérez Aguilar, como lo presenté el día de ayer. Para esta sesión se ha previsto el desarrollo del tema específico de la corrupción y los delitos de corrupción de funcionarios. Muy bien, empezaremos hablando un poco sobre el fenómeno que implica la corrupción y tenemos que empezar por definirla, ¿no? La corrupción es considerada como el abuso de poder del poder encargado para satisfacer necesidades públicas, pero que son desviadas para satisfacer necesidades particulares. Y puede ser clasificada en grande, mediana o pequeña, dependiendo de los montos de dinero perdido y del sector en donde se produce. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se refiere al fenómeno de la corrupción, lo abordó recientemente en la resolución número 1 del 2018, fecha de marzo del 2018, donde se reconoce la complejidad del fenómeno y señala que este mal afecta a los derechos humanos en su integridad, un cúmulo de derechos de las personas, somos unos civiles, políticos, económicos, sociales, derechos ambientales incluso, impacta de manera negativa sobre la gobernabilidad y las instituciones democráticas de cualquier Estado que sufre este fenómeno delictivo, ¿no? De igual manera señalan que fomenta la impunidad y socava el Estado de Derecho, incrementando, haciendo más difícil, más notorias las desigualdades existentes en una sociedad. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional también ha incidido en cuanto a lo negativo de esta práctica y de este fenómeno delictivo, ¿no? Reiterando en muchas jurisprudencias que la dimensión negativa de la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atentando contra la sociedad en su integridad, las bases del Estado, el orden moral y la justicia, así como afecta el desarrollo integral de los pueblos. Como habíamos comentado el día de ayer, la administración pública actualmente es un bien sumamente importante. Ha tomado una relevancia sumamente notoria, por lo que ha hecho que la protección penal abarque muchos ámbitos de sus afectaciones mediante los delitos contra la administración pública y ahora específicamente con los delitos de corrupción de funcionarios. Hay notas centrales sobre el fenómeno de la corrupción que están determinados por la antinormatividad, por el interés privado y el abuso de la función pública, ¿no? En cuanto a antinormatividad, tenemos que todo acto corrupto transgrede normas penales, administrativas y o éticas, dependiendo del nivel en que se vaya a producir y del grado de complejidad o de agresión que tenga la conducta que ha sido desempeñada como corrupta. Siempre es procurada y antepuesto un interés privado, ¿no? Entonces, todo acto corrupto busca obtener un beneficio privado. Que no está relacionado, muchas veces no está relacionado con el corrupto, muchas veces para una persona cercana o para un tercero. También una nota distintiva de un acto de corrupción lo tenemos que es siempre en abuso de una función. Todo acto de corrupción implica el abuso de una función asignada por el Estado, es decir, una función pública. Es por eso también que ayer comentábamos sobre la necesidad de que en los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración exista una vinculación entre el funcionario y un deber especial que va a ser vulnerado, va a ser incumplido, va a ser excedido. Entonces es necesario también para que en este tipo de delitos de corrupción precisamente un abuso de la función pública. Tenemos pues que el INEI en diversas encuestas ya desde el año 2006 va viendo cómo la percepción en la población
va teniendo el fenómeno de la corrupción como uno de los principales problemas en el desarrollo del país. Ya desde 2013, incluso superando a lo que es la delincuencia y otro tipo de problemas que enfrenta nuestro país y que lamentablemente lo mantiene no a un ritmo o un desarrollo que consideramos el adecuado o el posible para nuestra realidad. Es una percepción social que van recogiendo el INEI y otros institutos que se dedican a realización de encuestas y la percepción de la sociedad sobre este punto. Como técnicas de la corrupción podemos hablar, podemos especificar, ¿no?, las más usuales, las que se ven de manera más frecuente en los tribunales o en el sistema de justicia peruano. Tenemos lo conocido como coima, los lobbies, que es realizar un trabajo a través de otra persona, redes ilícitas, que es lo que cayó o se viene procesando, intentando procesar con lo que sucedió con los magistrados vinculados a los cuellos blancos, por ejemplo, en el Callao, acciones de copamiento, en donde una empresa o una persona empieza a asumir todas las actividades económicas en cierta entidad o en cierto ámbito geográfico, redes de información, intercambio de favores también, la elaboración, el manejo arbitrario también, por ejemplo, de expedientes, que se ve específicamente en los temas del Poder Judicial, el nepotismo también, ¿verdad? Sobre estos que son prácticas usuales y comunes de las técnicas especificadas como técnicas de corrupción, el Estado tiene la obligación de generar una represión, y no solo una represión, sino también su prevención. Como veremos, existen un marco convencional, un marco supranacional que obliga al Estado peruano a realizar ciertas conductas en la represión y la prevención de este fenómeno criminal, como es el tema de la corrupción, como se les estoy indicando. Tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas en 1996. Este es el primer instrumento jurídico internacional que reconoce la trascendencia supranacional del fenómeno. Es la primera vez en que los estados se reúnen y acuerdan la lucha frontal de manera supranacional. Posterior a esta convención se celebraron convenios regionales, por ejemplo en África y en Europa, pero este es el primer instrumento internacional, como lo repito, en darle la trascendencia al fenómeno de la corrupción. En esta convención se establecen como propósitos promover y fortalecer los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover, facilitar y regular la cooperación. Como el primer punto lo indica, y se lo venía anunciando anteriormente, el Estado se obliga a promover y fortalecer sus mecanismos de prevención, detección, sanción contra las prácticas corruptas. Y también se obliga a cooperar con otros estados a efectos de las investigaciones, que es, por ejemplo, lo que se está produciendo ahora con Brasil, mediante la aportación de pruebas que están sirviendo para que los fiscales peruanos lleven adelante los casos que tienen contra los funcionarios peruanos, ¿no? Muy bien. Este artículo, esta convención, en su artículo 8, además, identifica actos corruptos, ¿no? Y los establece de la siguiente forma, indicando, por ejemplo, que debe ser reprimido el requerimiento o aceptación por parte de un funcionario de algún objeto o valor para cumplir o dejar de cumplir su función, que es lo que nosotros hemos tipificado en nuestro Código Penal como los cohechos, ¿no es cierto?
también fomenta e identifica un acto corrupto en cuanto al abuso de autoridad, indicando que la realización por parte de un funcionario o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión con el fin de obtener ilícito beneficio o generar un perjuicio, también debe ser reprimido como un abuso de poder, lo denomina la Convención. También el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de los actos que se refieren identificados por esta Convención. Entonces, tenemos que adicionalmente esta Convención plasma pues una serie de conductas que las va a tener como prácticas corruptas. También hace alusión específica a lo que es el soborno transnacional, que lo denomina como el acto de ofrecer o otorgar a un funcionario público de otro estado cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios a cambio de dicho funcionario realice u omita cualquier acto realizado en una transacción de naturaleza económica o comercial. Y también tipifica y fomenta la represión del enriquecimiento ilícito, que es un incremento de patrimonio de un funcionario público que no puede ser justificada por él. Estas tipificaciones o identificación de los tipos que tienen que ser reprimidos por los estados que son miembros de esta convención, luego han pasado a ser parte de la normativa interna, parte de la normativa propia, con algunas variaciones, algunos tamices, algunas cuestiones propias de cada sistema jurídico. También tenemos como un marco convencional la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrado en Nueva York en 2003, conocida también como la Convención de Mérida. Entonces, la finalidad establecida por esta convención, nuevamente vemos, es promover y facilitar las medidas para prevenir y combatir los actos corruptos, promover y facilitar y apoyar la cooperación internacional. Nuevamente estos dos puntos coinciden en gran medida con los establecidos ya por la Convención de Caracas, que se hizo alusión hace un momento. También otra finalidad de la Convención de Mérida es promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Se establecen también medidas preventivas, ¿no? Como evaluar el sistema interno, el código de conducta para funcionarios y publicidad de la información. Las medidas de prevención indicadas, también le imponen a los Estados miembros formular y aplicar y mantener en vigencia políticas coordinadas y eficaces que promuevan una lucha frontal contra la corrupción y brinden participación a la sociedad. También obliga a que cada Estado parte procure evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas a efectos de que se permita realizar un diagnóstico del fenómeno de la corrupción. También obliga, por ejemplo, que se establezcan códigos de conducta, ¿no? Que con objeto de combatir la corrupción, cada parte, respetando su normativa interna, promueva la integridad y la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios públicos. También se establece que se tienen que generar mecanismos apropiados para que los funcionarios públicos y la sociedad puedan denunciar las prácticas corruptas y se les brinde la protección necesaria a las personas que están denunciando estos actos. En cuanto a la contratación pública y gestión de Hacienda relacionado con la corrupción de funcionarios, establece que la difusión será obligatoria, ¿no? O la difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública, incluido la forma del procedimiento,
la forma de participación, buscando pues de que esta sea una información conocida por todos y permitiendo de esta forma de que no estén arreglados o dirigidos los procesos de selección o la forma de contratación. Siendo específicos en cuanto a la contratación estatal, establece también que debe procurarse un sistema de revisión de las decisiones que se tomen en este ámbito, además de un sistema de apelaciones, por lo cual se explica también la creación de organismos como lo que fue en su momento el Consucode y ahora es el OCE, que son organismos encargados de verificar la debida aplicación o la correcta aplicación de una norma de contrataciones. En cuanto a la información pública, se obliga a los estados a que generen o constituyan procedimientos mediante los cuales las personas puedan tener acceso a información pública. Por ejemplo, el tema de gastos o asignación de presupuestos, o además, o en general a la información pública. También exige algo que ha venido fomentándose en el área de la administración pública, lo que es la simplificación administrativa, a efectos de que todos los ciudadanos tengan un mejor acceso ante este tema de la información pública. Esta convención, la que estamos comentando en este momento, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también establece que deben ser penalizadas ciertas conductas y las tipifica, como les repito, no vamos a hacer mucho hincapié en la forma que ellos tipificaron, porque finalmente lo que nos interesa a nosotros es analizar el contenido de nuestro Código Penal, pero sí haré mención a las conductas que ellos creen conveniente que un Estado tiene que reprimir, ¿no? Como son el soborno de funcionarios, el soborno de funcionarios extranjeros, la malversación, el peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito. También, ya desde 2003, miren que se promovía la represión de los sobornos en el sector privado, algo que ha sido normado hace, me parece, 2 años y medio, 3 años. Recién unas prácticas de corrupción privada han sido reprimidas por nuestro Código Penal. Antes estas acciones no eran objeto de protección penal. El fundamento para que sean reprimidos actos corruptos en el sector privado es la idea de que una persona que se desempeña como corrupta en un sector no va a cambiar sus prácticas en otro sector. Por tanto, si es que tiene esas prácticas cuando se desenvuelve como privado, va a tener las mismas prácticas cuando concurra a contratar con el Estado y por tanto, como medida de prevención, se busca la represión de las conductas a nivel privado también, para que evitar después, posteriormente, ser afectado en la administración pública. También promueve este convenio promueve la represión de lo que es el blanqueo de capitales producto de los actos corruptos. El encubrimiento y obstrucción de la justicia relacionado también a estas prácticas corruptas. Y finalmente, la responsabilidad de personas jurídicas, que, como les comento, esto ya era una obligación desde 2003. Sin embargo, el Estado peruano recién en el 2016 emite una norma para hacer responsable administrativa a la persona jurídica por hechos que se cometen en su favor, que en un inicio estaba restringido al cohecho activo transnacional y después ha sido amplificado para los delitos de cohecho, colusión, también contra algunos delitos de terrorismo, si es que no recuerdo mal en este momento, y generando, pues, también ampliando la lucha contra la corrupción con un marco jurídico ya un poco más completo.
Muy bien. Los mecanismos que el Estado peruano viene implementando para luchar contra la corrupción a nivel de prevención y a nivel de represión o castigo de las conductas, podemos encontrar los siguientes puntos, ¿no? Lo que es el sistema de justicia peruano. Como les comentaba, el día de ayer ha tenido una especialización en cuanto a los delitos de corrupción de funcionarios, destinándole partidas económicas para justamente se logre esta finalidad de la especialización de este sector y creando también órganos especializados, ¿no? Como son las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, que ya existen hace varios años, que han asumido competencias por los delitos tipificados del 382 al 401 del Código Penal, y ellos se dedican exclusivamente a la investigación y seguimiento de procesos en contra de las personas que cometen este tipo de delitos. A la par de la fiscalía especializada, las fiscalías especializadas, se ha generado un sistema especializado de los delitos de corrupción de funcionarios. Un sistema especializado que también tiene una parte o una competencia nacional. Se han generado un sistema nacional especializado, donde los casos más relevantes, los casos más trascendentes, van a ser discutidos. Entonces aquí tenemos prácticamente un sistema nacional y tenemos la especialidad también generada en cada distrito judicial. Por ejemplo, un caso de trascendencia regional es visto aquí en la ciudad de Trujillo, donde me encuentro, por la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios de la Libertad de Trujillo, y llevado el proceso ante un juez de investigación y juzgamiento especializado en corrupción de funcionarios de Trujillo, pero ante un caso de trascendencia nacional, por ejemplo, los que sucedieron en Cajamarca con el caso de Goyo, o en Ancash con el caso de su gobernador regional también, son derivados a Lima para que sea en Lima quien asuma las competencias tanto por Fiscalía como por Poder Judicial. Este sistema es el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. También se ha propuesto y capacitado y generado un área especializada que es la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que también tiene presencia nacional y que es quienes se encargan pues de defender los intereses de la parte agraviada o sujeto pasivo de los delitos de corrupción, que es buena cuenta el Estado. Otro punto que el Estado ha tomado para combatir el tema de la corrupción es el Observatorio Nacional Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que como ya podrán intuir, se ha implementado en cumplimiento de las obligaciones convencionales que ya se habían asumido, como es el seguimiento, el monitoreo de las prácticas y de la normativa que se emite con la finalidad de prevenir y reprimir los actos de corrupción. Por estudios de este Observatorio Nacional, ahora se puede contar con registro de deudores de reparaciones civiles por delitos de corrupción de funcionarios, registros de prófugos por delitos de corrupción, y también una relación, un registro de funcionarios procesados y sentenciados por los delitos contra la administración pública. Otro punto dentro de en la lucha contra la corrupción planteada por el Estado peruano tenemos a los códigos de ética, ¿no? La ética, sin duda, cumple una función muy importante en la lucha contra la corrupción estatal, ya que no es suficiente una política económica o legislativa, ya sea cual sea la finalidad de preventiva, represiva, para combatirla, sino que requiere la convicción y la necesidad de una práctica con responsabilidad ética interiorizada por los funcionarios y por las personas que finalmente son los que van a ejecutar o materializan los actos día a día de la administración pública. Un código de ética de la función pública
tiene por finalidad dar a conocer a los miembros de una determinada organización el compromiso ético en el cual están inmersos, entre ellos, con la sociedad y con el Estado. Son una positivización de los valores éticos y definen el comportamiento considerado como tal por los miembros de la organización. En fin de cuentas, un código de ética es la máxima expresión de la cultura de una organización humana. En ese sentido, tenemos el código de ética de la función pública en el Perú, que fue publicada, aprobada mediante ley número 27815 y reglamentada mediante el decreto supremo 33/2005. En este instrumento normativo se establece en su artículo 6 cuáles son los principios que rigen a la ética o rigen la función pública, como son los principios de probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad, justicia. Más adelante, en su artículo 7, establece los deberes que debe tener o debe cumplir todo funcionario en el desarrollo de sus actividades, como son la neutralidad, la transparencia. En su artículo 8 establece prohibiciones que han de seguir o han de tener en cuenta los funcionarios públicos cuando ejercen funciones, como es la prohibición de obtener ventajas indebidas, de realizar actividades de proselitismo político o hacer mal uso de la información privilegiada. Muy bien. Dicho esto, pasaremos a analizar ya los tipos penales que son cometidos por funcionarios públicos y se han denominado específicamente los delitos de corrupción de funcionarios. Hasta este momento me gustaría que me puedan expresar alguna duda, un pedido de ampliación de la información, aclaración en lo que se ha expuesto. Muy bien. Al no tener ningún inconveniente, entonces continuamos con el tema de los análisis de los delitos que están comprendidos como de corrupción de funcionarios. La dinámica en este punto va a ser una lectura del artículo y después el análisis de los supuestos que podrían ser vinculados o tipificados o ser introducidos dentro de estos tipos penales, de estos delitos. Muy bien. Tenemos el delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, el cual reprime al funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, estableciendo que la pena será no menor de 2 ni mayor de 8 años, además de 180 a 365 días multa. Muy bien. Tenemos que cuando se analiza un tipo penal, se tiene que ir desmembrando cada una de las partes o de los elementos objetivos, en primer lugar, que lo componen. En este caso, iremos explicando uno a uno las categorías que han sido empleadas para la redacción del tipo, a efectos de poder realizar una explicación sobre todo lo que comprende este tipo penal. Tenemos un sujeto activo, ¿no es cierto? Un sujeto activo que está establecido directamente como un funcionario o servidor público.
Recordemos, como ayer se explicó, la diferencia entre un funcionario o servidor público estriba en que el funcionario tiene el poder de decisión. Radicalmente en eso estriba su decisión. Entonces, este delito, como se explicó ayer también, es un delito especial, ya que va a requerir y va a ser necesaria una cualidad especial en el sujeto que lo comete. No cualquier persona puede cometer este delito. Entonces tenemos que un funcionario o servidor público abusando de su cargo. ¿A qué se requiere con un abuso de su cargo? A un mal ejercicio de su cargo, a una extralimitación de su cargo o a un mal empleo del mismo, ya que se utilizó por las razones incorrectas, indebidas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta persona con un abuso de su cargo? Obliga o induce a una persona. La obligación, tomando en cuenta como una vencer la oposición de la persona de la contraparte, ¿no es cierto? O inducir, sugerirle, hacerle, generarle en él una idea que tiene que hacerlo, que tiene que dar o prometer indebidamente para el funcionario o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Aquí tenemos que hacer la atención que se requiere que el bien o el objeto que sea entregado a una persona tenga una valoración económica, ¿ya? Quien recibe este objeto con valoración económica o valuable económicamente puede ser el funcionario o puede ser un tercero, como bien lo señala la norma. Ya, pero en este sentido va a ser reprimido, va a ser sancionado el funcionario. Como bien jurídico específico, tenemos que el fin es el fin prestacional que cumple la administración. Es decir, que la administración pública, pues, no necesitas generar una retribución para que un servicio público sea atendido por parte de esta. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una conclusión supongamos, un gerente de transportes de una municipalidad que después de haber hecho una verificación en un local, le solicita o le obliga a la dueña del local a que le entregue un monto de dinero, supongamos 1.000 soles, a fin de no comunicar al área competente para que proceda al cierre de su local, ¿no? Esta sería una conclusión mediante la obligación a un particular de que brinde un beneficio económico expresado en este monto dinerario que se los acabo de comentar. Muy bien. Los medios comisivos en este delito van a ser la obligación o la inducción, ¿no? Como les comenté, hacerles generar la idea o coaccionarlos a que realicen este acto. Acto seguido tenemos el delito de colusión. El delito de colusión está tipificado en el artículo 384 del Código Penal y establece que el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 y con 180 a 365 días multa. Lo que está tipificado aquí es el delito de colusión simple. Muy bien. Nuevamente, tenemos que el sujeto activo, en este caso, va a ser un funcionario o un servidor público, un sujeto con una cualidad especial. Pero también notamos que este tipo exige la intervención de una persona más, que es un
interesado, un externo, con quien se va a llegar a celebrar un acuerdo de defraudación estatal. Entonces, este privado, como se les indicaba ayer, al tener participación por la redacción propia del tipo, va a ser sancionado también por el delito de colusión, pero no a título de autor, porque autor únicamente puede ser el funcionario o servidor, mientras que los demás intervinientes serían cómplices. Entonces, el particular va a ser sancionado por la comisión del delito de colusión a nivel de cómplice primario. Muy bien. Analizando el tipo que estamos en comentario, el de colusión, tenemos que este funcionario tiene que intervenir directa o indirectamente por razón de su cargo en una área específica, ¿no? En una etapa, en un procedimiento específico, que es una modalidad de contratación, adquisición o concesión. Entonces, nos está hablando sobre ciertas facultades o ciertos procedimientos que van a ser el objeto, el marco en donde se tiene que desenvolver el funcionario público para que sea posible la comisión de este delito. El bien jurídico protegido específico es la asignación eficiente de los recursos y operaciones contractuales. Recordemos que este punto, este delito de la colusión, intenta, cuando es una colusión simple, una defraudación económica. Una defraudación económica que cuando hablamos de una colusión agravada ya se va a materializar. Entonces, el bien jurídico que se protege específicamente es la asignación eficiente de recursos en operaciones contractuales. El contexto típico es lo que les comentaba, es un contrato administrativo o civil que tenga naturaleza económica, conforme se ha detallado anteriormente. En cuanto al acuerdo colusorio, que les hice también alusión, tiene características, ¿no? Lo que es la bilateralidad, es decir, que tiene que estar celebrado entre un sujeto cualificado, un funcionario y un privado, y obviamente tiene un fin ilícito, que es defraudar económicamente al Estado. Entonces, son estas las condiciones que se van a necesitar para que se configure este tipo penal, que es el tipo de colusión. Como ejemplo de un delito de colusión, tenemos, por ejemplo, lo que se le está imputando ahora a las empresas brasileñas con las ejecuciones de las grandes obras en el país, en donde se presentaban brindando una propuesta económica, pero que después, en el transcurso de la ejecución, el dinero que era supuestamente destinado para la ejecución total de la obra resultaba insuficiente, se generaban adicionales, se generaban gastos superiores, sin fundamento, y los que finalmente generaban la salida de muchísimo más dinero del que era necesario para la ejecución de una obra. También estamos en un supuesto de colusión cuando una obra nace sobrevalorada y sobre eso se produce un proceso de selección un proceso de selección y una ejecución sin que se haya advertido en su momento, ¿no? Entonces, ya sea por una sobrevaloración al momento de generar un expediente, claro, con el acuerdo desde el inicio de los particulares y los funcionarios, o mediante puramente en la etapa de ejecución con una ampliación de aplicación de adicionales, se genera un daño patrimonial o un peligro de daño al Estado que resulta típico en los delitos de colusión. En el artículo 399 tenemos la negociación incompatible, que reprime al funcionario o servidor público que indebidamente, de forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, y este
tiene una represión con pena privativa de libertad no menor de 4 y mayor de 6 años e inhabilitación, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y con 180 a 365 días multa. La primera nota de atención aquí es que, como se puede apreciar, el delito incorpora la sanción de la pena de inhabilitación. Sin embargo, como ya les comenté el día de ayer, esta pena de inhabilitación se aplica a todos los delitos cometidos por funcionarios por imperio del artículo 426. Lo que aquí ha habido es, por parte del legislador, una dúplica, una reiteración innecesaria prácticamente de que se va a castigar con una inhabilitación. La inhabilitación en caso de un delito cometido por funcionario público abarca la totalidad del plazo de la pena. Si se le impone una pena de 2 años o 3 años, la inhabilitación va a ser equivalente al tiempo que se cumple esa sanción. Muy bien, ahora analizando el tema específico del artículo 399, tenemos que el funcionario, ¿quién es el sujeto activo? El sujeto activo, nuevamente, estamos ante un sujeto cualificado, un sujeto que tiene deberes especiales, positivos, establecidos en nuestro ordenamiento, como son el funcionario y el servidor público, ¿no es cierto? Este indebido indica, pues, ha sido analizada por nuestra Corte Suprema y interpretada por este órgano, nos quiere decir que en este acto existe un desdoblamiento en la conducta de un funcionario, ya que en lugar de perseguir un interés o una finalidad, un bien común, se desvía en su comportamiento hacia procurar un beneficio para un tercero específicamente, ¿no? Entonces olvida la satisfacción de las necesidades y bienes comunes para primar o anteponer un interés privado. Esto es lo que se entiende por indebido en cuanto a la conducta del sujeto que comete el delito de negociación incompatible. Por forma directa, indirecta o acto simulado es la forma que él va a intervenir ante el proceso de selección, operación, contrato que él intervenga, ¿no? Tenemos que también que el bien jurídico específico protegido es la imparcialidad y objetividad. Recordemos que el bien jurídico general, protegido por todos los delitos contra la administración pública, es en la correcta y el debido funcionamiento de la administración pública. De manera general, todos los delitos procuran la protección de ese bien jurídico, la protección de ese interés. Pero cada delito tiene un bien jurídico específico. El bien jurídico específico, en el caso de la negociación incompatible, es la imparcialidad, la objetividad con que tiene que realizar sus funciones un funcionario o un servidor público. Como repito, quien en este caso en específico se genera un desdoblamiento de su conducta y él antepone ante el interés general o el interés común un interés particular. Muy bien, Paula Otero nos comenta, en el caso de corrupción relacionado con la contratación de Richard Cisneros, también significa como el bien jurídico la asignación de recursos, en el entendido que era un servicio no programado. No, la asignación de recursos era en el delito de colusión. Aquí tenemos que la asignación eficiente de recursos, las operaciones contractuales. ¿Qué se tiene que determinar en el caso de Richard Cisneros? Se tiene que determinar si es que existía realmente la necesidad de contar con los servicios que él brindó, porque si no existía la necesidad de contar con esos servicios y tampoco se ejecutó ese servicio, se brindó ese servicio, estaríamos hablando de una colusión que le dieron la apariencia de un contrato para que él pueda brindar un servicio, pero finalmente no se realizó
Entonces, allí estaríamos hablando de una colusión, porque el dinero, ese dinero puede haber sido destinado para otra finalidad. Por eso es que el bien jurídico tutelado específico en la colusión es la asignación eficiente de recursos. Si es que el Richard Cisneros brindó el servicio y estaba en las condiciones de brindar el servicio y no hubo ningún problema con el servicio, lo que se podría tratar es un delito de negociación incompatible, que lo prefirieron a él porque tiene alguna amistad o algún vínculo con alguien allegado al presidente o al mismo presidente o algún funcionario de alto rango y por eso se lo seleccionó. Entonces, si es que se lo seleccionó por ese vínculo y no por una cuestión objetiva, porque era él un proveedor adecuado o un proveedor con una reputación, una experiencia suficiente para brindar ese servicio, nos encontraremos ante una negociación incompatible. Porque como vemos, en este caso específico, en el supuesto que estamos comentando, el funcionario que se encarga de la selección tenía un fin, perdón, hay un sonido. No sé si, Joana, ¿me puedes ayudar con eso? Ya, gracias. Sí, Carito Yesan, es la tercera vez que le silencio el micrófono, por favor, tener más cuidado con su micrófono. Perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo, el funcionario que se encarga de seleccionar quién va a ejecutar el servicio, en este caso de Richard Cisneros, que fue otorgado a él, tenía delante de él una decisión. ¿Cuál es esta decisión? Antepongo los intereses generales, los intereses comunes, los intereses de la administración pública, en encontrar a una persona idónea, con experiencia, para que pueda brindarme el servicio, o lo contrató a un amigo. Finalmente, si es que esto sucedió, se contrató al amigo por ser amigo, evidentemente se ha generado un delito de negociación incompatible. Entonces, todo va a depender, en realidad, como también lo referí ayer, de los hechos específicos que sean imputados y sean investigados. Nosotros recibimos como noticia ciertas informaciones que muchas veces no coinciden con la información que está introducida en un proceso. Les comento, ahora último tuve un caso en donde asumí la defensa de una persona que fue presentada por la policía y por la prensa como integrante de una banda criminal. Entonces, cuando lo intervinieron, él fue presentado de esta forma por la policía y por la prensa. Se genera una idea en la sociedad, se genera una idea en realidad en todas las personas. Sin embargo, cuando se asume el caso y se introduce al estudio de los hechos, verifiqué, por ejemplo, de que lo único que se le estaba imputando era poseer un arma de fuego. Esta situación entre lo que se informa y lo que realmente existe en un proceso o un expediente se tiene que analizar debidamente y por tanto siempre las respuestas a los casos que son planteados están en atención a las múltiples situaciones que se pueden generar. Muy bien. Juan Regalado me comenta que es una contratación de Richard Cisneros, de acuerdo a su naturaleza, corresponde a servicios personalísimos que se contratan directamente de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado. ¿Cuál sería el favor según su criterio? Perfecto. Primero tenemos que analizar. Es una contratación exonerada, perfecto. Pero recordemos que tienen criterios objetivos los cuales tienen que seguir. Si es que la persona de Richard Cisneros cumple con todos los criterios objetivos que te cumple la norma, que no existía otra persona que podía desempeñar esa función y por tanto lo exoneraste de un proceso, perfecto. No hay ningún tema aquí que subsanar. Recuerdo, por ejemplo, una casación emitida por la Corte Suprema en un caso en Ayacucho, en donde se establece que una contratación en un estado de emergencia, al también ser una contratación exonerada,
podía tener podía exonerar la responsabilidad penal el que no se haya seguido el camino correcto, pero es un buen criterio establecido por la Corte Suprema, pero este camino, la exoneración de un proceso ya estaba establecida. Está justificada mediante la norma de contrataciones bajo criterios y parámetros objetivos que tienen que cumplirse. Entonces, reiterando la pregunta la respuesta que hice hace un momento, si es que él cumplía con las cualidades para brindar un servicio personalísimo, no va a haber ningún problema con su contratación. Esto sí tendrá que determinarse en la investigación y tendrá que hacerse ver con los elementos pues, que tiene el Ministerio Público y con los descargos que puedan presentar las partes para que se realice una evaluación en ese sentido. Todo nuevamente, como reitero, se reduce a la información que está no en conocimiento nuestro, sino en conocimiento de los funcionarios quienes van a resolver este caso. En concreto, el fiscal que ha asumido la competencia, el juez de investigación que ya dictó incluso medidas de coerción y los abogados que obviamente están realizando su trabajo allí en defensa de las personas involucradas. ¿Continuamos? ¿O alguna otra inquietud en cuanto al tema de la negociación incompatible? Muy bien. Entonces, antes de avanzar, por ejemplo, otro ejemplo, para que quede claro el tema de la negociación incompatible, es, por ejemplo, lo que comete a veces un comité especial, ¿no es cierto? Un ejemplo de delito. Un comité especial encargado de una licitación pública en una etapa de calificación, cuando correspondía descalificar una propuesta por algún vínculo en especial que se pueda tener con el postor, se lo termina admitiendo para que él pueda acceder a las siguientes fases y finalmente es él el quien obtiene la buena pro. Este supuesto también es el ejemplo que les estoy dando es un supuesto de negociación incompatible, ya que el funcionario, pues, de forma indebida, como repito, antepone un interés particular, que es el interés de la persona que emite su propuesta de llegar a hacerse con la buena pro, ante un supuesto de interés público, como es la aplicación debida o correcta de la norma, por la cual correspondía su descalificación, y genera un beneficio a este tercero, que es el que finalmente va a obtener, se va a ver beneficiado con el contrato al cual logró acceder. Continuando, tenemos el delito de peculado, previsto en el artículo 387 del Código Penal, que establece que el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días multa. Muy bien. Como venimos haciendo en todos los delitos de corrupción, empezaremos analizando el sujeto activo y entendemos que nuevamente el sujeto activo en este delito es un funcionario o un servidor público. ¿Cuál es la acción que va a realizar este funcionario o servidor público? Es apropiarse o utilizar, ¿ya? En beneficio suyo o en beneficio de un tercero de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia estén confiados a razón de su cargo. El bien jurídico específico se tiene como pluriofensivo. Por un lado, el principio de no lesividad, el principio
de no afectación a los intereses o al patrimonio del Estado, y también como una forma de evitar un abuso de poder, también relacionadas a la integridad y probidad del funcionario público. Entonces, estos van a ser los bienes jurídicos que en específico se protegen mediante el delito peculado. Como les había comentado, este delito peculado no solamente requiere que el sujeto activo tenga la condición de sujeto funcionario servidor, sino que necesita adicionalmente un vínculo cualificado. ¿Cuál es ese vínculo cualificado? Que los bienes le estén confiados por motivo de su cargo. Esta expresión que le encontramos dentro del tipo hace mucho más fuerte, una exigencia mucho más fuerte ante otros tipos penales, ¿no? Ya que se va a necesitar una relación directa entre los bienes, caudales o efectos, objetos de apropiación y las funciones establecidas específicas para el funcionario. Tenemos, por ejemplo, antes de eso, ¿cuándo se entiende por apropiado un bien bajo los parámetros de este delito? Tenemos que cuando existe una libre disposición de los bienes, cuando ya el funcionario o el tercero pueden disponer libremente de estos bienes. Un ejemplo de peculado lo tenemos cuando, por ejemplo, una tesorera utiliza el dinero que le está confiado en su caja chica, que tiene confiado en calidad de custodia, para realizar consumos en compras en establecimientos comerciales para su familia, ¿no? Entonces, con el uso de este dinero que estaba confiado a ella en razón de su cargo como tesorera, en razón a un título que es la custodia, se apropia de dinero y lo dispone finalmente, entonces tenemos que ella estaría cometiendo un delito de peculado. Muy bien. El delito de... Antes de pasar el delito de peculado. En relación a este delito se ha generado una discusión bastante amplia, bastante prolongada en cuanto al tema de los viáticos. Por ejemplo, cuando un funcionario o servidor le es asignado un monto para que realice gastos por su desplazamiento a algún otro lugar en donde realiza su servicio. Esta discusión se encuentra cerrada, ya que podemos encontrar sentencias de nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Corte Suprema, que son incluso emitidas con poco tiempo de diferencia, en donde califican como peculado la apropiación de los viáticos, indicando de que se habían otorgado con una finalidad específica, y que por tanto la apropiación del mismo era reprochable penalmente, y por otro lado la misma Corte Suprema estableciendo de que al haber sido otorgado la disponibilidad del dinero para cubrir cierta necesidad, no justifica una imposición de una sanción. Es un tema discutido actualmente, bastante abierto, que va a depender en gran medida de la cantidad de el monto que finalmente es objeto de disposición libre por el funcionario o por servidor público. Muy bien. En cuanto a la malversación de fondos, es un tipificado en el artículo 389, otro delito de corrupción de funcionarios, que reprime al funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada,
y se le establece una pena de no menor de 1 año ni mayor de 4 años. Y la 180 a 365 días multa. Perdón. Muy bien. Entonces, muy bien. Analizando este artículo, tenemos nuevamente como sujeto activo al funcionario o servidor público que tiene en este caso también una vinculación cualificada, ¿no es cierto? Que es una competencia específica de disponer. Una persona que le dan la administración de ciertos bienes por su condición o por su calidad de funcionario o servidor público. Entonces, ese es el vínculo cualificado que también se exige en este tipo de delito de malversación de fondos, al igual que en el delito de peculado. Tenemos que el bien jurídico específico es la ejecución racional y ordenada del gasto público, la cual viene pues planificada y tiene que seguir una serie de pasos para que finalmente se llegue a ejecutar este gasto. ¿Qué requiere adicionalmente este delito? No basta con una disposición de los caudales o del dinero o del bien que administrado, sino va a ser necesario para que se configure completamente el delito que sea un destino definitivo, es decir, que posteriormente no pueda ser revertido. Por eso es que jurisprudencialmente la Corte Suprema ha establecido ya que si es que, por ejemplo, un dinero es desviado de una ejecución para una partida a otra, pero es repuesto después, el delito no se configuraría. Estaríamos ante tal vez una infracción administrativa, cual se tiene que investigar y sancionar, pero el delito no se configuraría ya que no hay una disposición definitiva de los bienes o del dinero que se encuentra en administración. Adicionalmente, este delito requiere una lesión, que es la afectación al servicio o la función encomendada. Entonces, sin que se produzca tampoco una afectación al servicio o la función, tampoco estaríamos hablando de un delito de malversación de fondos. Un ejemplo de malversación de fondos, por ejemplo, es a una alcaldesa que decide emplear un dinero destinado para una obra de saneamiento y lo dirige a la adquisición de vehículos por parte de su entidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí, como se les comentó el día de ayer también, que la malversación de fondos exige que el destino diferente al cual ha sido ordenado en los reglamentos o en las directrices o por norma, sea destinado a otro fin social, a otro fin común. Si es que no es destinado a otro fin común, no estaremos hablando de una malversación de fondos, estaremos hablando de otro tipo de delitos. Entonces, en el caso propuesto, la alcaldesa dispone que el dinero destinado para la ejecución de una obra sea gastado para la adquisición de vehículos para la municipalidad, ¿no? Este desvío del dinero, del destino final del dinero, implica la malversación de fondos. Ahora entramos a los delitos de cohecho. Muy bien. Este delito se encuentra
previsto en el artículo 393 del Código Penal, que establece que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en obligación de sus funciones, acto de sus obligaciones, o el que acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. Aquí he quitado el tema de la pena porque son unas redacciones bastante largas, y también se reprimen varias conductas, ¿no? También se encuentra reprimido el hecho de que el funcionario servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencias de haber faltado a ellas. Tenemos nuevamente que el sujeto activo en este delito es un funcionario o servidor público, siempre dentro del ámbito de sus competencias, ¿no? Porque es este ámbito de sus competencias lo que va a demarcar la cualidad, la especificidad de este delito de cohecho. El bien jurídico específico es la imparcialidad y la honradez e integridad cuando se traten de las siguientes diferencias, ¿no? En la imparcialidad, cuando se realice una solicitud o se acepte una ventaja, un donativo, para que se incumplan las funciones, y la honradez e integridad cuando hablemos de que el funcionario recibe, solicita o acepta la ventaja o el donativo o el obsequio para cumplir con sus funciones. Entonces, tenemos que continuar analizando este tipo y apreciamos que están reprimidas las siguientes acciones. El que acepta, ¿no? El funcionario que acepta o reciba un donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Cualquier otra ventaja o beneficio nos lleva a la conclusión y la aplicación en el sentido de que no es necesario un contenido patrimonial de esta ventaja o de esta dádiva. No es necesario que sea valuable económicamente. Mucho se ha discutido, por ejemplo, en la doctrina sobre la posibilidad de incluso un favor sexual como una ventaja, y gran parte de la doctrina acepta como una ventaja el tema de un favor de este tipo para configuración de este delito. Muy bien, entonces, ¿para qué el funcionario acepta o recibe esta ventaja o dádiva? Es para que cumpla con su función, como también para que incumpla su función. Ambas situaciones se encuentran reprimidas por nuestro ordenamiento legal. Y también se encuentra reprimido que se reciba un donativo o una ventaja, una dádiva, una ventaja, a consecuencia de haber cumplido tus obligaciones o de haberlas incumplido. Es decir, primero se realiza el acto de cumplimiento o incumplimiento de funciones y después, por motivo de se recibe una ventaja o dádiva. Esto también se encuentra reprimido por este tipo penal. Juan Regalado nos comenta que lamentablemente la política puede satanizar un caso investigado buscando un culpable que justifica, obviamente no lo es. Evidentemente, nos enfrentamos en este momento ante no solamente consecuencias de la política, sino también de la exposición de medios, ¿no? Donde va a influir muchísimo en el camino del proceso, en las decisiones que se tomen en él, la percepción de la sociedad, pero a través de que es presentada por los medios de comunicación. Son puntos que debería fortalecer nuestro sistema de administración de justicia, definitivamente. Muy bien. En cuanto al tráfico de influencias. Perdón. Un ejemplo de cohecho pasivo, por ejemplo, un coronel
que recibe 500 soles para que ordene a sus subordinados no realizar una detención o un desalojo, ¿no? Entonces, tenemos que este coronel, estamos en la acción de recibir 1.000 soles para que incumpla una función. Entonces, nos encontraremos específicamente en este tipo de cohecho. Sí, dame un minuto para continuar por aquí. Ok, entonces sería una conducta relevante, típica de este delito, ya que está recibiendo un monto económico para incumplir una función, para dejar de desalojar o no detener a una persona. Carito Yesan Córdoba nos pregunta cuál es la sanción por el cohecho pasivo. El cohecho pasivo tiene una pena de no menor de 5 ni mayor de 8 años y la inhabilitación, conforme te comenté, con el artículo 426. Nuestro Código Penal desarrolla los cohechos de una forma un tanto confusa. Yo he separado este tema específico del cohecho pasivo para realizarles una explicación sobre la estructura de los tipos que recorren lo mismo, pero la idea es, que quiero que se lleven es la siguiente, ¿no? El funcionario que acepta o recibe un donativo, promesa o cualquier ventaja, que como le repito, no tiene que ser de índole patrimonial, para cumplir sus funciones o para dejar de cumplirlas, está cometiendo un delito. En un caso específico será un cohecho pasivo propio, lo que denomina la norma, y otro un impropio, pero la versión simple es para cumplir o incumplir las funciones que él tiene. Si es que si es que un funcionario tiene que cumplir, como en el caso del coronel, con la detención y para no ejecutarla recibe un dinero, está cometiendo un cohecho. Si es que recibe dinero cuando tiene que ejecutar para ejecutarla, también estamos ante un cohecho. Variará el artículo que se le va a aplicar, pero finalmente va a ser sujeto de sanción por el delito de cohecho en general. Este cohecho también es aplicado, también tiene una versión aplicable a los privados, quienes son los que en su contraposición entregan, ofrecen los donativos o ventajas. Obviamente, para la comisión por parte del privado de un delito de cohecho, no es necesaria la vinculación con la administración pública a nivel de funcionario sujeto, basta con que cualquier persona intente la comisión del hecho. Entonces, si es que se produce un cohecho, inmediatamente se va a producir una contraposición también a un sujeto privado que también va a tener que ser sancionado por la ejecución de ese delito. Son dos tipos diferentes que han sido aplicados, pero como estamos tratando de delitos de corrupción únicamente, se ha creído conveniente señalar solamente este tipo de cohechos para que no generar más confusión. Muy bien. En el artículo 400 de nuestro Código Penal encontramos el delito de tráfico de influencias. Se encuentra tipificado de la siguiente forma: el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años y con 180
a 365 días multa. Tenemos que esta primera parte del delito puede ser cometida por cualquier persona, ya que no hay una alusión expresa a una cualidad. Sin embargo, el agravante sí necesita la condición de funcionario, ya que veremos que si el agente es un funcionario servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. Como vemos, la condición de funcionario servidor público constituye un agravante para este delito. Entonces, haciendo la distinción de que el sujeto activo en el primer supuesto es un particular y en el segundo supuesto, cuando es agravado con una pena superior, una pena agravada también, es un funcionario o servidor público, tenemos que este funcionario o servidor público invocará influencias reales o simuladas. No interesa en realidad si es que él tiene la posibilidad de llegar a patrocinar el interés que está finalmente ofreciendo hacerlo. Lo que sí hace esta persona es que la víctima de este tráfico de influencias entregue o prometa para el que lo ejecuta o para un tercero una ventaja o donativo, que como se explicó en su momento, es igual que en el tipo del cohecho, no necesita ser valuable económicamente. Muy bien, con el ofrecimiento que tiene que ofrecer el funcionario, específicamente cuando tratamos de un tráfico de influencias agravada, la intersección ante otro funcionario que tiene bajo su competencia un procedimiento para favorecer el interés que intenta patrocinar. Entonces, el bien jurídico específico se encuentra aquí en discusión, ya que es un delito que aparentemente sería mejor ubicarlo en otra parte de nuestro código, ¿no? Pero finalmente se decantan por el prestigio de la administración pública, también por la imparcialidad de los funcionarios, que finalmente es trastocada, pero es discutido, por ejemplo, cuando las influencias son simuladas, o la institucionalidad de la administración pública también. Es una discusión que todavía no cesa en cuanto al bien jurídico específico. Un ejemplo de tráfico de influencias, por ejemplo, una persona que se encuentra inmerso en un proceso por un homicidio culposo, recibe el ofrecimiento de supongamos, un funcionario, un administrador de alguna institución pública que le ofrece interceder con el fiscal del caso para que archive su proceso. Entonces tenemos que estaríamos ante un agente cualificado, un tráfico de influencias agravado, porque es un administrador de una institución pública, quien está invocando influencias para llegar con el fiscal responsable del caso, que está tramitando una investigación, para hacer que el interés de la persona que está vinculada se materialice con el archivo. Muy bien. El enriquecimiento ilícito. En el artículo 401 del Código Penal tenemos la tipificación de la siguiente forma: el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con 365 a 730 días multa. Muy bien, entonces tenemos el análisis del delito, ¿no? Como sujeto activo tenemos que va a ser un funcionario servidor público.
el bien jurídico tutelado aquí se equipara a la correcta administración de la administración pública, porque hay una discusión en realidad bastante fuerte en cuanto a lo que se protege finalmente con este tipo penal, que tampoco ha llegado a una respuesta o una solución pacífica. El profesor Fabián Caparrós nos explica que es un delito en el cual se supone que hay una causa ilícita de enriquecimiento, una causa ilegal de enriquecimiento. Pero lo único que se va a probar es el resultado, que es la situación económica de haber incrementado un patrimonio, ya sea como aumento de activos o reducción de pasivos, para un funcionario, ¿no es cierto? Entonces, un punto importante aquí es la no explicación. Este tipo penal es bastante discutido, se encuentra bastante cuestionado, ya que rompe varios principios y varios postulados del derecho penal, ya que para el derecho penal busca la sanción de acciones que generen la lesión o pongan en peligro bienes jurídicos. Sin embargo, prácticamente lo que se hace en este tipo penal es sancionar una situación que va a ser un incremento patrimonial. ¿Ya? Entonces, esa contraposición, ese enfrentamiento a los principios del derecho penal hacen que sean cuestionadas. Sin embargo, como se los comenté en un inicio, hay convenciones, instrumentos internacionales que promueven su represión, ya que va a servir como un mecanismo residual para combatir la corrupción, bajo la siguiente premisa. De repente no logramos sancionar a los funcionarios que cometen los delitos de cohecho, colusión, negociación incompatible o cualquier otro tipo de delitos, y que reciben un incremento y que reciben un beneficio. Pero si es que no los podemos sancionar por ese delito, entonces sancionémoslo por algo más simple, que es una situación económica que él no va a poder explicar. Entonces, ese es el sentido de este tipo penal, algo residual, algo que va a ser aplicable cuando no puedas acreditar que existió un delito de colusión, negociación compatible o cualquier otro delito que le haya generado ganancias. Entonces, se aplica este delito. ¿Qué se requiere? Que un funcionario, durante el ejercicio de sus funciones, se enriquezca, incremente su patrimonio, ya sea mediante el aumento de activos o la reducción de pasivos, adicionado a la idea de que no hay explicación posible sobre las causas o los orígenes lícitos de este bien. Aquí también se discute el tema incluso de la inversión de la carga de la prueba, ya que en los delitos quien tiene que probar la comisión y probar todos los elementos propios del hecho es el fiscal, mientras este tipo penal nos invita a la idea de que se va a presumir que es ilícito, salvo que el funcionario servidor público pueda acreditar el origen ilícito. Este es otro punto también que es contraproducente, que se contrasta en bastante medida con lo que son los principios del derecho penal, pero sin embargo, como les comentaba, es un tipo penal que se usa como residual para la represión del fenómeno de la corrupción. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con el tema de los delitos, específicamente desarrollo de los delitos contra la administración pública, específicamente los delitos de corrupción de funcionarios. Estoy atento a sus comentarios, por favor, aclaraciones, o necesitan que comentemos
reiteremos algunos de los delitos que ya se comentó, o ampliemos un poquito, especifiquemos, aclaremos cualquier duda, por favor, por el chat, para empezar a tocar esos puntos. Paula Otero me pregunta, en enriquecimiento ilícito, ¿cómo identificar el traslado de recursos a través de testaferros? Pues creo que es la alternativa inmediata que buscan los funcionarios que hacen dichas prácticas. Este es un punto importante, Paula. Te comento, si es que el dinero no queda en favor del funcionario y es trasladado hacia otra persona, estaríamos hablando no de un enriquecimiento ilícito, sino estaríamos hablando de un delito de lavado de activos. Como saben, el delito de lavado de activos sanciona a las personas que intentan ocultar o tienen o intentan hacer desaparecer, a darle una apariencia de ilicitud a dineros de procedencia ilícita mediante justamente estos actos de ocultamiento, ¿no? Entonces, si es que ese dinero que es producto es en realidad de un funcionario, es trasladado a otra persona, lo que estaríamos sancionando ya no es un enriquecimiento ilícito, sino sería un delito de lavado de activos. El enriquecimiento ilícito en específico es contra el funcionario y contra una situación en específica, que no importa el delito precedente, ni siquiera va a ser importante decirlo, a diferencia del lavado de activos, porque cuando existe un delito de lavado de activos, se tiene que hacer referencia, no acabada, pero sí se tiene que generar algún elemento de que existió un delito precedente. Para el enriquecimiento ilícito no. Basta con la situación de incremento patrimonial, una proyección entre lo que ganaste ilícitamente mediante tu sueldo, bonos o cualquier otro ingreso que tengas y lo que realmente tienes. Si es que no puedes justificar esa diferencia, se aplicará este enriquecimiento ilícito. Muy bien. Juan Regalado nos comenta que en realidad actuar honestamente en el Perú es un riesgo de ser acusado por actos inexistentes, tales como impedir el desarrollo de la finalidad pública. Lamentablemente, como te comenté, como les comenté, Juan, el fenómeno de la corrupción en el Perú está bastante arraigado, es bastante frecuente, por eso es que también nuestra sociedad lo percibe de esa forma, lo percibe como un gran problema, como una gran problemática que tiene que ser resuelta por el Estado. Los riesgos siempre existen, los riesgos lamentablemente, como hablamos de ayer, de una mala valoración por parte de un personal auditor o una mala valoración por parte de un fiscal o mala valoración por parte de un juez, siempre existen. Lo que tenemos que procurar en la ejecución de nuestro actuar diario es pues respetar los procedimientos, normativas y procurar la consecución de la finalidad pública nada más. Muy bien. Este tipo, el enriquecimiento ilícito, como les comentaba, su represión también viene propuesta de instrumentos internacionales, ¿no? Estos instrumentos internacionales, la Convención de Caracas y la Convención de Mérida también establecieron que era una obligación del Estado fomentar que los funcionarios públicos realicen la declaración jurada de sus bienes y rentas. También declaraciones de interés, como últimamente se estuvo aplicando incluso a los árbitros. Recuerdo que hubieron varios que se encontraban allí en una situación un poco
renuente, ya que les estaban pidiendo declaraciones de interés y también declaraciones de patrimonios para que puedan ser tenidos en cuenta por las personas que los iban a contratar. Todo este tipo de información que la convención establece que tiene que ser publicada y que tiene que ser pública, habla pues de la transparencia con la que tiene que desenvolverse la administración. Juliana Montero nos comenta que en un trabajo anterior, un compañero que en ese momento era encargado de caja chica, se llevaba el dinero a su casa y siempre nos decía que no había caja chica. Su justificación era que la oficina no era segura, hasta que implementaron una caja fuerte en la oficina y lo obligaron a dejar el dinero ahí. Si le hubiera estado haciendo uso de ese dinero y después lo reponía, ¿sería delito? Muy bien, Juliana Montero. Estamos hablando de un delito propiamente de peculado. Era una persona que estaba encargada de, no sé si la percepción también o solamente la custodia de la caja chica, pero tenía ese dinero bajo su poder en relación a su cargo como servidor público. Entonces, estamos inmersos en un delito de peculado. Lo que sucede con el dinero es que es un bien del cual disponemos en un momento y nunca más vamos a volver a... Es muy difícil volver a recuperar ese mismo dinero que teníamos, ¿verdad? Por eso es que cuando hice alusión hace un momento en el tema de la malversación, que si el dinero era repuesto mediante otra forma, no había ningún problema mientras no se afectaran las finalidades de los bienes, de los fines comunes o sociales que se pretendía discutir. Pero en el caso específico que nos comentas, el delito de peculado se habría producido definitivamente. Él se apropiaba del dinero, lo disponía, y si es que allí ya se configuró el delito, hasta ese momento se configuró el delito. Ya está, él se apropió de un dinero que no era de él. Que después lo reponga va a ser ya un tema que hará difícil de repente la prueba de que lo sustrajo, porque si es que nadie más tenía acceso a esa caja chica y él lo repone finalmente allí, va a ser un tema más probatorio que de otro tipo, pero el delito ya se había consumado, el delito de peculado, la apropiación y la disponibilidad jurídica de los bienes ya se había producido. Se había producido un delito de peculado, porque se apropió en su provecho. No hay un fin asistencial, no hay un fin, otro fin del Estado que se haya satisfecho con esa apropiación, sino es un fin personal. Claro, Juan Regalado comenta que está viendo normas generales de tesorería, la cual especifica las normas de seguridad y otras concurrentes. Exactamente, como les comenté, los deberes son impuestos por la norma penal, pero están desarrollados, especificados, detallados en las normas extrapenales, ¿no? En este caso, las normas generales de tesorería, como comenta Juan Regalado. Muy bien, ¿una otra duda? Muy bien.
A ver, les doy un ejemplo y más o menos a ver quién me puede indicar en qué tipo de delito nos encontraríamos para a ver si es que les quedó un poquito claro el tema de lo detallado del día de hoy. Supongamos que Juan le entrega 100 nuevos soles a un funcionario Pedro de una municipalidad para que apruebe una licencia de funcionamiento y omita un requisito que lo haría improcedente. ¿De qué delito nos estaríamos hablando? Muy bien, Juan Regalado nos explica exactamente el cohecho. Como se les había comentado, el cohecho implica que cohecho pasivo implica que un funcionario va a recibir dinero, va a solicitar dinero o una ventaja, una dádiva, con la finalidad de, en este caso, incumplir sus funciones porque estaría dejando de lado un requisito para emitir una licencia. Sin embargo, recibe el dinero para hacerse de la vista gorda y continuar con el trámite y declararlo finalmente procedente. Muy bien, Juan. A ver, otro ejemplo, algo que sucede bastante a menudo. Supongamos un ministro que transcurrida su gestión da signos de riqueza que no poseía al momento de iniciar su función pública, ¿no? Una vez terminada su régimen, su prestación de sus servicios, esta persona exhibe en riquezas que antes no exhibía. Entonces, ¿en qué delito nos podríamos encontrar? Pablo Otero, enriquecimiento ilícito. Claro que sí, estaríamos hablando de un enriquecimiento ilícito, que como se dijo, es una figura residual que sanciona una situación que es un incremento patrimonial que no puede ser justificado por el funcionario o servidor público, presumiéndose la procedencia ilícita de ese dinero. Muy bien, ¿alguna duda entonces? ¿Algún otro punto que requieran sobre el que conversemos o podamos tocar? Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, ningún otro punto que quede pendiente, eso sería todo por el día de hoy. Mañana nos encontramos para continuar con delitos contra la administración pública, pero que están fuera del ámbito de la corrupción de funcionarios, ¿no? Mucho gusto, ha sido un placer nuevamente y nos estamos encontrando el día de mañana a las 3. Gracias. Gracias, doctor.